que me acompañen a orar en esta mañana para que el Señor hable a nuestra vida y a mi vida en esta preciosa mañana. Padre, en esta preciosa mañana venimos ante ti reconociendo cada día más tu soberanía en nuestra vida. Y en esta mañana te presento esta palabra, que sean palabras, Señor, transformadora, palabra vivificante, que sean como un bálsamo, Señor, a nuestros huesos, que sea como un vaso de agua fresca a nuestro paladar, que tu palabra nos confronte, que sean palabras vivas y que tú hables a cada corazón sediento, a cada vida necesitada. Ministra, Señor, por medio de tu palabra a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería compartir el libro de Ezequiel, capítulo 3, de verso 1 al verso 3. Pero antes de leerlo, quería decirte que hoy o este mes de marzo aquí en España se celebra el Día de la Biblia y se celebra el Día de la Biblia aquí en España porque en 1804 se fundó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, que a su vez dio inicio a la obra bíblica en España hasta constituirse la Sociedad Bíblica Española. Y hoy celebra el Día de la Biblia. América Latina lo celebra en el mes de septiembre, lo celebra porque en el 1569 se imprimió la primera Biblia conocida como la Biblia del Oso. Yo no llegué a verla, no sé si tú llegaste a verla, pero según la historia, la Biblia del Oso tenía en la portada un oso por alcanzar un panal de miel. Y tiene su lógica y su explicación porque es que la palabra de Dios dice que es dulce como la miel. Pero meditaba un poco en lo que es el día de la Biblia y yo digo, es bueno que se celebre el día de la Biblia, pero es que para mí todos los días es día de la Biblia, porque tengo que leerla todos los días. Yo no tengo que esperar un día para leerla, sino que todos los días es día de la Biblia. En Ezequiel capítulo 3, de verso 1 al 3, Dios cuando llama a Ezequiel, él le dice, y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue a mí, fue a mi boca dulce como la miel. Ahora entiende la Biblia del oso, el oso cantando la miel. Y me fue a mi boca dulce como la miel. Hermano, para entender el presente tenemos que mirar el pasado. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando estás viendo el presente de las cosas que están sucediendo y lo que tú ves alrededor, tanto a nivel familiar, de cómo va enseñando también a la familia, cómo le va educando, tiene que mirar al pasado, cómo te educaron a ti. Y para entender el presente, tenemos que mirar el pasado.
En el pasado Dios trata con el hombre y en el presente lo sigue haciendo. Dios en el pasado venía tratando, hablando, dirigiendo al hombre de diferentes maneras, de diferentes formas, por medio de ángeles, por medio de, de revelaciones, por medio de profetas. Y después, hermano, nos sigues hablando a nosotros hoy y nos deja la palabra. Hoy tenemos la palabra tan resumida, pero tan clara, hermanos, que es tan práctica para nosotros poderla leer y aún así no cuesta. Aún no cuesta. El libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Aquí el escritor de los Hebreos, él dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Los únicos que cambiamos somos nosotros los seres humanos. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él trató con el hombre en la antigüedad. Sigue tratando en el presente y va a seguir tratando con el hombre en el futuro, porque Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hombre cambia, pero Dios sigue siendo Dios de ayer, Dios de hoy y Dios del futuro. Hermano, Dios por su palabra habló a su pueblo y hoy por su palabra nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Decía al principio, empezando, que Dios habló y le hablaba a la persona por medio de ángeles. Primeramente fue por los jueces, después vino los profetas, por ángeles, por revelaciones, no, por sueños. Cómo iba tratando con el hombre. Después nos habla por medio de Jesucristo. Ahora tenemos la palabra. Es que ha hablado de diferentes formas. El libro de los Hebreos capítulo 1 dice que Dios hablando de diferentes maneras y de diferentes formas, de todo medio ha hablado. Hoy nos habla por su Hijo. Y es que la palabra de Dios desde el principio, todo enfoca a Cristo. Todo enfoca a Cristo. Hermano, y cuando Dios llama a Ezequiel y le dice, come este rollo. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que haya. Porque desde el capítulo 2 él venía diciéndole, come este rollo. Y aquí dice, come lo que haya, lo que ve allí. Cómelo. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Hermano, déjame decirte que como mensajero de Dios, tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios en nuestro interior para beneficio nuestro y después predicarla. Como mensajero de Dios, la Biblia en el libro de los Efesios dice que somos embajadores. ¿Y sabe lo que es un embajador? Un representante de un país en otro país. ¿Y sabe lo que somos tú y yo? Representantes de la palabra de Dios. Somos los que representamos la palabra, somos los quienes llevamos la palabra
vivas aquellas personas que andan sin Dios y fe y sin esperanza. Somos embajadores que estamos por un tiempo aquí en la tierra y que representamos el Evangelio. Y por eso, como mensajeros de Dios, tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios en nuestro interior. Y por eso él le decía a Ezequiel, come este rollo y llena tus entrañas. Llena el corazón, aprovéchala. Pero no te quedes a media, completamente. Él le dice, llena tus entrañas. Y yo la comí, dijo Ezequiel, y me fue a mí dulce como la miel. Hermano, cuando leemos la palabra de Dios y leemos la Biblia, primeramente lo que tenemos que mirar es qué dice de Dios. Y esto lo tuvimos estudiando en estos días pasados, en el estudio bíblico que se está haciendo los miércoles. El pastor Abel, él nos enseñaba, primeramente, cuando leemos un verso de la Biblia, tenemos que mirar qué es lo que dice de Dios. Y después, qué dice de mí. Y otra vez, qué dice de los demás. Primeramente, ¿qué dice de Dios el verso bíblico que yo leo? ¿Qué dice de Dios la Biblia? Pero ¿qué dice de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo qué actitud tengo que tomar? Tengo que comerla. Tengo que llenarme de ella. Tengo que escudriñarla. Yo tengo que leerla. Tengo que vivir confiándose en ella. Y entonces después, ¿qué dice de los demás? Aplicarla y enseñarle a los demás qué dice la palabra de Dios. Hermanos, hoy tenemos no solamente un rollo, no tenemos no solamente la palabra, sino que tenemos la Biblia, que es tan clara, es tan precisa. Es la palabra real, tenemos la palabra más exacta de los siglos y por los siglos que nos lleva a nosotros a caminar con Dios y a conocerle a Él, pero la tenemos en nuestra mano. Dios habla por medio de su palabra. Dios habló en aquel tiempo y sigue hablando hoy todavía. Pero déjame decirte que tenemos que darnos cuenta cómo habla Dios. Cómo habla Dios a nuestra vida. Porque la palabra de Dios es tan clara que habla así clarísima. Y es que hoy hay muchas personas que no leen la Biblia, mucho menos quieren orar, pero siempre van con que Dios me ha hablado. Y no sé si te ha pasado a ti con alguna persona. No tienen testimonio, no leen la Biblia y siempre van con que yo soñé, Dios me habló, pero no leen la Biblia. Y entonces, ¿cómo es que Dios le habla si nos ha dejado nosotros la palabra? Esto no quiere decir, hermano, que yo estoy en contra de los sueños. Porque en el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones tenemos el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo Dios revela su palabra. Pero Dios trató con el hombre a través de sueños también. Yo no estoy en contra de los sueños. Lo que estoy en contra es que tú pongas el sueño por encima de Dios. Hay veces que yo he tenido sueños, son advertencias que me pueden advertir de un peligro. Y entonces yo pues tengo que reflexionar sobre esto. Pero tengo que irme en oración a Dios a pedirle qué es lo que tú quieres, revelarme qué significa esto. Pero yo no puedo poner este sueño por encima de Dios y después ir a decir, Dios me habló y me dijo.
Tenemos la palabra de Dios tan clara. Pero que hoy está pasando, hermanos, con muchos falsos maestros y falsos profetas que van haciendo mercaderes de la palabra. Y no de la palabra de nosotros mismos. Es que no van, es que si tú no diezmas no vas a ser bendecido. ¿Y en qué parte de la Biblia dice eso? O sea que Dios es un Dios materialista. Yo sé que Dios bendice, pero las bendiciones de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero primeramente es, hermanos, la bendición de Dios es la salvación que nos ha dado. Y yo quiero más riqueza que esa. Si no hay dinero para comprarla, ¿qué rico puede comprar la salvación? Y si nosotros la hemos conseguido gratuitamente solamente leyendo la palabra de Dios, y ella nos conduce a Cristo. La palabra es tan clara. Come este rollo y dícese que yo lo comí y me fue más dulce que la miel. Es que tenemos que comerlo, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. Y cada vez que la vamos escudriñando, vamos nosotros aprendiendo cada día más cómo Dios trata con sus hijos. Cómo nos revela su palabra, cómo está la palabra escrita allí. Esta palabra no está, hermano, hecha así porque el hombre quiso escribirla, sino porque fueron palabras reveladas, fueron palabras sopladas, fueron palabras exhaladas, sin el hombre tener dominio de sí mismo, sino que el Espíritu Santo fue que usó a grandes personas. Y déjame decirte que no usó a toda la persona, usó a muchas personas para dejar escrita la palabra. Por eso la palabra de Dios es inspirada, porque no está escrita por hombre, sino que fue revelada por Dios. Déjame decirte, hermanos, que hoy en día se ha televisado la palabra de Dios de tal manera que se está usando mercaderes, pero es que para nosotros poder ver lo que está pasando en el presente tenemos que emitir un vistazo atrás al pasado. Y en el pasado ya Pedro lo venía diciendo lo que iba a suceder, porque es que ya estaba sucediendo. Antes de Jesús, estando con Jesús, vemos grandes hombres, no grandes hombres, sino fariseos. Y siempre Jesús vivía encima de ellos. En el libro de Mateo, si tú lo lees, vas a encontrar en muchas partes cuando Jesús le iba, oh fariseo hipócrita. Oh fariseos y escribas hipócrita. Porque vivían la palabra en hipocresía. Y en segunda de Pedro, capítulo 2. Pedro le dice, en esta carta segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire el verso 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y si te das cuenta que hay muchos hombres y muchas mujeres, muchas personas hoy en día que tú vas a predicarle la palabra y dicen, no quiero saber nada, porque hay muchos falsos maestros que se han levantado y van trayendo, hermanos, palabras de engaño, herejías en las congregaciones. Y por eso hay muchas personas que están blasfemando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren escudriñarla. No quieren estudiarla.
Quieren ir solamente en sueño, en que Dios me dijo, Dios me habló, yo tuve un sueño, pero no quieren escudriñar las escrituras. Y por eso nosotros estamos estudiando los miércoles la Biblia, porque ellas son las que hablan de Dios. Y hablan que eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero harán mercaderes de nosotros. ¿Cuántas veces? Allí en República Dominicana, muchas personas que van, Dios me dijo, porque hermano, es que van siempre y ya saben la vida tuya, y entonces van, Dios me dijo tal cosa. Eso se llama herejía dentro de las congregaciones. Una hermana una vez tenía un dinero porque vendió una tierra, la tenía guardada, y se aparecieron dos sinvergüenzas, pasándose por misioneros, y allí van y le dicen, y están en un culto. Ellos eran tres, una mujer, dos varones, y los varones comenzaban a profetizar de que Dios le envió allí, y la mujer decía, Dios dice, dame lo mío. Dios dice, dame lo mío. Hermano, cuánta herejía. Y van cogiendo el nombre de Dios. Y por eso te digo, para nosotros visualizar ahora y mirar lo que está pasando en el presente, tenemos que echar un vistazo al pasado. Y es que en el pasado ya venía sucediendo, y Pedro también lo advierte. Tengan cuidado. Hay que leer la Biblia. Yo te digo, ustedes están en la mejor congregación. Y no es porque yo me congregue aquí, pero están en la mejor congregación. Aquí nosotros decimos, Dios dice, la Biblia dice, no yo digo. Porque nuestro tema es escudriñar las escrituras y ver lo que ella dice de Dios. Y qué dice de nosotros y qué dice para los demás. Tenemos tan clara la palabra de Dios, hermanos, que no usamos método de que si diezmas serás bendecido, y tanto que diezmes Dios te va a bendecir con tanto. Eso no es bíblico. Nosotros creemos que hay un local que hay que pagarlo. Creemos que cuando, como Dios te haya prosperado una ofrenda, y que con esas ofrendas pues se paga el local, se paga la luz, se paga los gastos, porque tenemos el internet, el agua, todo eso se paga. Y cuando sobra algo y hay un hermano necesitado, también pues se le da una ofrenda, porque para eso es. Los fines de mes, la hermana Ada, que es la secretaria, ella pues hace un listado de los gastos, de lo que hay que pagar, de lo que se ha recogido, ofrendas especiales, y se publica aquí en el mural. Y si te das cuenta, todos los meses vas a encontrar publicado aquí los gastos que hay. Bueno, estaba aquí, ya me lo cambiaron, está adelante. Es que ya en este mes que estuve fuera han cambiado tantos. Pues a veces es bueno salir fuera, porque cuando tú sales fuera ves la cosa diferente. Por eso Dios sacó a Abraham cuando estaba Abraham en la tienda, y Abraham le estaba diciendo a Dios que estoy aquí, no me ha dado problemas, no tengo quien me herede. Y Dios le dice a Abraham, mira, sal de tu tienda y sal fuera, ven. Y cuando lo sacó fuera, dice, ahora mira para el cielo. Y a ver si tú puedes contar las estrellas, así serán tus bendiciones. Porque es que Dios tiene que sacar a nosotros fuera para poder ver la grandeza de Dios. Es que Dios es tan bueno y tan misericordioso, hermano, que habla de tantas maneras, de tantas diferentes formas. Es que Él habla a nuestra vida de tan bueno. Por eso es un Dios de amor.
Hermano, déjame decirte que aunque el mensaje era juicio para Israel, volvemos otra vez al capítulo 3 de Ezequiel. Aunque el mensaje era juicio para Israel, el rollo fue dulce porque era palabra de Dios. Era juicio que iba. Si te pones a leer en tu casa y lees capítulo 2, dice que el rollo le iba a ser amargo, pero sí iba a haber una dulzura en su boca. ¿Por qué? Porque el juicio que venía sobre el pueblo iba a ser tan amargo, iba a ser tan duro. Pero las palabras sí eran dulces porque eran palabras de Dios. Y no sé si te ha pasado a ti que lees la Biblia y mientras más la lees la vas abroceando y te va encontrando más buenas, pero en el momento que va y le dice a alguien, Cristo te ama, lo primero que te va a decir, pues si es verdad que me ama, ¿y por qué me está pasando todas estas cosas? Ah, porque siempre es mal agradecido. En el libro de Malaquía, Dios le dice a Malaquía, le dice, ve, dile al pueblo que yo le amo. Y va a Malaquía y dice, dice Jehová que le ama. Y ellos le contestan, pues si es verdad que nos ama, que lo demuestre ahora. Y sacan pecho. Ah, porque es así. Son mal agradecidos. Pues si es verdad. Pues si es verdad que lo demuestre. Aunque el mensaje era juicio para Israel, el rollo fue dulce porque era palabra de Dios. Hermano, el Salmo 19, verso 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Dulce como la miel. ¿Y por qué es? Siempre buscamos que la palabra de Dios, y no es que lo buscamos, la Biblia lo dice sola, es dulce. Porque si te das cuenta, lo dulce te produce sed. Cuando come algo dulce, te produce sed. Y la palabra de Dios es dulce. Y cuando la comemos, entonces queremos ir saciar. Queremos saciarnos. Entonces queremos ir. Y mientras más leemos, más dulce. Y más, y más, y más, porque queremos saciar. Y mientras más la lee, más deseo tiene de ella. Porque son dulces, pero a la vez produce sed. Y esa sed es una necesidad en nuestro interior. Y eso era lo que él le decía a Ezequiel, cómelo y llena tus entrañas. No te quedes a media, llénate completo. Porque es que Dios, hermano, no nos quiere a media, nos quiere completo. Por eso en los primeros mandamientos, cuando el libro de Deuteronomio le dice, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él no dijo con un poquito, sino con todas. Porque no nos quiere esa media, no quiere a tiempo completo con él. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de mí? ¿Y qué dice de los demás? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Yo no sé, hermano, pero si tú cuando andas buscando una prenda, yo te digo, yo soy mucho de relojes, pero que yo no uso reloj para la hora, yo lo uso como una prenda. Y si me va a preguntar a mí por hora, tú hago algo que saco el teléfono para el móvil para yo mirar la hora, porque yo no tengo hora aquí, entonces no tiene pila, lo uso como una prenda más. Luego después dije, es que
me gusta algo que fuera como un brazalete, pero que no ya sea muy llamativo, sino algo, porque es algo que me gusta y después aparecen unos hermanos y me regalaron este brazalete, hermano, y ya no me lo quito solamente que cuando me voy a acostar. Pero si te das cuenta que hay personas que andan buscando siempre algo valioso, algo que tenga valor, y ¿qué es lo que tiene valor, lo que más brilla? Pues el oro. Siempre andan buscando oro. Y ve personas con cadena y siempre, no, que sea de oro, porque algo que, pero que la palabra de Dios es más valiosa que el oro. Y el oro siempre lo queremos atesorar y tener guardado, es algo que es valioso, pero que la palabra de Dios es más valiosa todavía. Por eso Dios le dice a Ezequiel, come rollo. Y hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí, cómelo, léelo, escudriñalo, porque en ella hay palabra de Dios. Y tenemos que escudriñarla y no tenemos que esperar que sea un día de la Biblia, sino que todos los días son días de la Biblia. Todos los días son días de la Biblia. El Salmo 119, verso 103, es el salmo más largo que tiene la Biblia. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Déjame decirte que Salmita, cuando estaba escribiendo esto, yo no sé hasta dónde, si es que él estaba imaginándose la palabra de Dios como un panal de miel. Pero mi padre tenía una colmena de abejas y nosotros, cuando queríamos miel, yo recuerdo que siempre a los sábados, que él iba porque eran los días que ya no íbamos a trabajar en agricultura, sino que ya los sábados eran días de ayuno y oración. eran días que nosotros ya, los sábados ya, pues, bueno, días de leer la Biblia, de ayunar, de oración. Pero tenía sus abejas, 10 barriles de abejas, y bueno, pues iba y sacaba el panal, y es que me gustaba comerlo, no exprimir la miel, sino comerla del panal, porque es que es dulce, es sabrosa. No sé si tú lo has hecho alguna vez, pero es que la miel en el panal como que es dulce. Ahora, después que comes esa miel, prepárate para beber agua, porque te va a producir sed. Y eso es lo que produce en nosotros el leer la escritura, una necesidad de buscar más de Dios, de buscar más de Dios. Y déjame decirte que la Biblia no es un asunto de emoción. A veces pensamos que el Evangelio, cuando leemos la Biblia, es un asunto de emoción. Como el verso favorito que muchos tienen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues yo ahora voy a hacer tal y tal cosa porque Dios me fortalece. Como que la Biblia no es una emoción. La Biblia es un asunto de decisión. Y cuando te decides a leerla, entonces cuando Dios va a tratar contigo. Es cuando Dios va a obrar en ti, porque cuando empieza a mirar en ella lo que Dios habla a tu vida y también a mi vida. Déjame decirte, hermano, que yo no puedo leer, es decirte a ti que leas la Biblia cuando yo no la estoy leyendo, porque entonces sería una hipocresía. Yo por la mañana me voy a trabajar, primero es orar. Por la mañana no, te digo la verdad, no la leo, porque a las 6 de la mañana me levanto. A ver, es mucho de leer, porque a ver, a las 5 de la mañana si se levanta es mucho de leer más. Yo me levanto, pero en la noche antes de acostarme tengo que hacer mi devocional, yo tengo que leer la Biblia. Es que si yo no la leo antes de acostarme y nada más que oro y me acueste, siento que me falta algo. Siento que me falta algo. Y es que yo tengo que leer la Biblia antes de acostarme, porque es una necesidad, es una decisión que tengo, que he tomado,
porque no es un asunto de emoción, sino que es una necesidad, porque es que por eso es que Dios habla a nuestros corazones y podemos entender los falsos maestros y los falsos engañadores que andan por ahí si tú lees la Biblia. Entonces, cuando la lees te das cuenta que lo que te están diciendo emociones y falsedades y mercaderes, porque han usado la palabra de Dios y no han usado la iglesia como mercaderes para sacar dinero, hermano. Y ¿sabe qué sucede? Que dicen, mis ovejas. Sí, tienen sus ovejas, pero ellos tienen su negocio. De las ovejas que sacan la leche y la lana. ¿Y qué pasa con muchos pastores hoy en día? Que están usando las iglesias como que son ovejas y están usando sus diezmos y sus ofrendas porque le meten una presión de que hay que diezmar. Y se han olvidado de la palabra de Dios. ¿Para quiénes fueron los diezmos? ¿Y qué está viviendo la iglesia hoy en día? Como haya prosperado, pues de. Pero que si no la escudriñamos, no nos vamos a dar cuenta qué dice la palabra de Dios. Hermano, cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. En segunda de Pedro 1:19, capítulo 1, verso 19. Aquí el apóstol Pedro dice, vamos a leer de capítulo 1, verso 19 a 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es algo que tenemos que tener bien claro. Tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, ¿por qué la palabra profética? Es que no es solamente los profetas mayores o los profetas menores. Es que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que escribieron, la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra de Dios más segura que tenemos. Y por eso que tenemos que leerla. No nos vale solamente con escuchar. Dios me dijo, fulanito dijo. Yo tengo que decir, la Biblia dice. Y cuando tú dices la Biblia dice, entonces tú estás fundamentado en la palabra de Dios. Porque es ella la que nos guía. Esa es la palabra profética más segura. ¿Y por qué? Aquí el apóstol dice más segura. Porque quien la está escribiendo fue testigo ocular de los padecimientos de Jesús en la cruz de Calvario. Y él mismo está dando certeza y fe de que es la palabra más segura, porque todo de la profecía, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo enfocaban a Cristo. Y ellos lo vieron. Ellos vieron el Mesías y anduvieron con ellos. Y también le reprendió muchas veces a Pedro. Y hoy habla a nosotros y también nos reprende también. Esa es la palabra más segura que tú y yo tenemos hoy, la Biblia.
que es la palabra de Dios. La palabra más segura. Y dice, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Es que aquí no solamente está hablando de la venida de Cristo cuando vino allí y murió en la cruz de Calvario, sino que aquí se remonta a la segunda venida cuando venga en los tiempos finales. No cuando venga a buscar su iglesia, pero cuando venga a buscar su iglesia, Él viene y dice que se quedará en la nube y vendrá a buscar su iglesia, sino que también estos versos abarcan hasta los finales de milenio también. No te puedo explicar mucho sobre esto porque sería ya salirme del tema y profundizar más en otra parte, pero es que tenemos la palabra más segura y más completa, hermano, que tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, pero tenemos que vivirla. De nada me vale tener una Biblia en la casa. Si yo tengo la Biblia, pero ¿de qué te vale tenerla si no la lees? ¿De qué te vale? ¿De qué me vale tener la Biblia? Cuando está llena de polvo allí, cuando la voy a leer, hermano, tengo que andar sacudiendo porque no sé ni de qué color es. La palabra de Dios, la Biblia, hermano, es para leerla. Es para comerse el rollo. Como le dijo Dios a Ezequiel, cómelo, trágalo, matícalo. Y llena tus entrañas, llénalo todo completamente. Pero es que tú y yo tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla, tenemos que vivirla, tenemos que predicarle, enseñar a los demás, pero ¿y cómo lo hacemos si no leemos de ella? Hacer bien en estar atento, dice Pedro aquí. Hacer bien en estar atento, pero ¿por qué tenemos que estar atentos? Por los falsos maestros. Estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el predicador, sino lo que dice la Biblia. Porque yo aquí en un momento, 40 minutos, predico y ya nada más. Te le queda 2 o 3 palabras de las que he dicho y después al otro día te pregunta qué dijo, no te acuerdas de nada. Es así, hermano, somos sinceros. No somos seres humanos, no somos robots, es así. Pero cuando tú lees la Biblia, entonces la escudriña. Esta palabra no te vas a quedar por un día, sino que te va a quedar por siempre. Y esta palabra te va a llevar a Cristo. Y te vas a llevar a conocer a Cristo. Y te vas a llevar a santificarte con Él. Y a buscarle y a adorarle. La palabra de Dios que son vida. En ella hay vida. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es inerrante. Y la palabra inerrante es que no tiene error. Hay veces que hay personas que dicen, es que yo no entiendo la Biblia. Yo la leo y no entiendo nada. Ah, que la Biblia tiene ese error. No, no, no. Los que estamos errados somos nosotros. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y quienes se equivoca somos nosotros. La Biblia es inerrante. Es infalible. La palabra infalible es que no tiene falla. La palabra de Dios no tiene falla, no tiene error. Puede haber en la forma de traducción por los verbos que cambie. Y a veces tenemos que ir al diccionario bíblico. Tenemos que ir a un comentario bíblico.
Y es bueno, hermano, que tú tengas estas herramientas. Que tenga un diccionario bíblico. En mi casa yo tengo uno que se llama Certeza. Tengo un comentario bíblico de William Madonna. Tengo otro comentario bíblico de Mateo Henry. Tengo otro comentario bíblico de John MacArthur. Y cuando yo estoy leyendo un verso bíblico, porque hay versos bíblicos que se quedan muy oscuros, que uno no puede entenderlo así, pues te va al diccionario y ese verso bíblico te va a llevar a la historia, a la costumbre, te va a llevar a la formación de ese entonces, del pasado, de por qué se dijo ese texto, qué estaba sucediendo. Y ya un comentario bíblico de personas muy preparadas y espiritualmente, entonces te da un enfoque. Entonces tú dices, ahora sí me llegó luz, ahora ya se me encendió, ahora sí entiendo el por qué. Pero tenemos que tener esa herramienta. Déjame decirte que para soltar una tuerca tú no vas a buscar un destornillador, tienes que buscar una llave. Y hay que tener herramientas porque la Biblia es clara, no tiene error, no tiene, es infalible, no tiene falla. La palabra de Dios es inspirada. Y la palabra inspirada significa soplada, exhalada. Y esto también lo hemos estudiado nosotros en los miércoles. Hemos aprendido muchas cosas. Cómo Dios habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es exhalada. Y déjame decirte que por eso no pueden entender la Biblia algunas personas, los hombres naturales. Cuando digo hombre natural es un hombre que no tiene a Cristo. Y tú vas a encontrar personas que dicen, yo leo la Biblia como un libro cualquiera. No, la Biblia no es un libro cualquiera, es un libro inspirado. Y de la única manera que tú y yo podemos entender la Biblia es cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones y somos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a dar convicción, el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios. Y tengo que leer otra vez el verso 19 de segunda de Pedro, cuando dice que es como una antorcha. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, de oscuridad. Y la única lámpara que nos puede dar luz se llama la Biblia. No nos deja caminar a oscuras. Siempre vamos a ir en claridad cuando la leemos. Y vamos a entender lo que dice la palabra y vamos a ser prudentes. Somos prudentes ante la sociedad de lo que está pasando, porque la Biblia habla de las cosas venideras y futuras. Y cuando la leemos, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbreras a mi camino. Hermano, cuando usted camina a oscura, es posible que tropiece. Pero si lleva luz, sabe por dónde va. Por la palabra de Dios es esa luz que nos ilumina los senderos por donde tenemos que caminar. Y cómo debe caminar una persona que ya va leyendo la Biblia, porque nos instruye. Esa es la mejor herramienta que tú y yo tenemos. Y joven,
Aprovecha esta oportunidad que te da Dios. A veces decimos que te da la vida, pero déjame decirte que la vida es Cristo. Aprovecha tu oportunidad que te da Dios y lee la Biblia, escudriñala, porque va a ser un joven o una joven de bien. Va a ser un joven prudente que te vas a conducir en la sociedad y vas a saber cómo conducirte porque la palabra de Dios te va a guiar. La Biblia nos guía. La Biblia nos ilumina, nos habla qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hermano, la tiniebla de este mundo, o la tiniebla de este mundo caído, impiden que las personas vean la verdad. Vivimos en un mundo caído. Desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén, vivimos en un mundo caído. En un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad. Y de la única manera que tú y yo podemos ver luz en este sendero por donde vamos caminando, se llama la Biblia. Y muchos pueden venir diciendo, Dios me dijo. Bíblicamente vamos a encontrar profetas falsos que también le dijeron a muchos hombres que Dios mandó, no, Dios también me dijo. Y fueron mentiras. Pero cuando leemos la palabra de Dios, entonces vamos a ver claramente qué es lo que Dios ha dicho. La Biblia me dice. Y cuando leo con alguien, hablo con alguien, entonces yo digo, la Biblia me dice. No, 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 es que la Biblia está hecha por el hombre, pues mi Biblia dice que no. La Biblia dice que es inspirada. Una Biblia inspirada, una Biblia que es soplada, exhalada, que se la dijeron a hombres preparados que Dios escogió, no a cualquiera persona, sino a hombres preparados para que dejaran plasmadas esto para que tú y yo caminemos por ella. Lee la Biblia, escudriñala, porque es bueno para nuestra vida, porque nos van a conducir a una vida, hermano, con Cristo. Desde que lea Génesis hasta Apocalipsis, todo nos enfocan a Cristo. Todo nos enfocan a Cristo. Y te digo que la verdad es Cristo. Y cuando Cristo llega, nos saca de la tiniebla y nos trae a su luz por medio de su palabra. Y ya termino, hermanos, con leyendo el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, cuando estas palabras de Jesús y le está diciendo allí a los discípulos y a la multitud que estaba, él le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la que da testimonio de Jesús. Y te lo repito otra vez, desde Génesis a Apocalipsis, cuando lee la Biblia, todo nos va a enfocar a Cristo, porque ellas dan testimonio de Él. Él es la luz, Él es la vida, Él es el que nos ha dado la salvación. Dan testimonio de mí. Déjame decirte que Cristo es el tema principal de las Escrituras. Y siempre que leemos la Biblia, vamos a encontrar un tema principal y se llama Cristo. Por donde quiera que leas la Biblia, va a encontrar un tema principal y se llama Cristo. Porque Cristo es que murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Él es la luz. Por eso Él le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que tenemos que leerlas y escudriñarlas. No tenemos que esperar que sea el día de la Biblia. No tenemos que esperar que sea un día del Evangelio para leerla, sino que todos los días se convierta en día de la Biblia para ti
y para mí. Hermano, escudriñémosla y ellas nos llevarán hacia Él. Cuando escudriñamos la Biblia nos lleva a Cristo y entonces vamos a ser bendecidos. Vamos a saber qué es lo que Dios tiene para ti y para mí. Que Dios te bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana.